Soy Alberto Ruiz Sánchez y les cuento mi libro Los jardines secretos de Mogador. Este ciclo es un trabajo de 20 años de investigación narrativa sobre la naturaleza del deseo. El primer libro que escribí cronológicamente se llama Los nombres del aire y era una exploración, una pregunta sobre el deseo femenino. El segundo, En los labios del agua, era una exploración sobre el deseo masculino. En este, Los jardines secretos de Mogador, subtitulado Voces de Tierra, traté de explorar la posibilidad de crear un paraíso juntos, los enamorados, hombre con hombre, mujer con mujer, o una pareja de un hombre y una mujer, como es en el caso de la novela. Y hay dos investigaciones paralelas. Una sobre cuáles son estos espacios que nosotros, los humanos, con absoluta pasión extravagante, transformamos a tal punto que queremos considerarlos nuestros paraísos. No solamente el paraíso de una pareja, sino puede ser desde un jardín real hasta una colección, hasta una biblioteca, en fin, los jardines posibles que nos hacen sentirnos habitantes de un paraíso. Y segundo, exploré algo que tenía que ver con mi vida, que es el erotismo de las mujeres embarazadas, porque yo tuve con mi esposa mis primeros hijos cuando ya llevábamos 10 años viviendo juntos. Obviamente a los 10 años la relación erótica ha perdido su intensidad y su fuerza, pero en el momento del embarazo nuestra vida mejoró en todos los sentidos. Lo que yo hice fue convertirme en todo oídos, y de la cantidad de testimonios que pude recopilar, por supuesto, no todo el mundo me respondía, pero muchas más de las que yo pensé, me di cuenta que se podían agrupar en ciertas características. Una de ellas era la de estas mujeres que deciden continuar con su vida erótica después del embarazo. La gran mayoría niegan su vida erótica. Pero a mí me interesó un caso muy especial, el de las mujeres que deciden educar al marido. Y entonces yo cuento la historia por la pasión exacerbada de algún humano. Y le dice dos condiciones muy importantes. Primero, no puedes inventar nada. Todos los paraísos que me cuentes tienen que hablar de un deseo real. No puedes inventar los deseos. Pero tienes que inventar la mejor manera de contarlos. ¿Sí? Desde que comencé el ciclo, yo tuve el deseo de que mis libros no fueran novelas guiadas por el suspenso, sino que hubiera una suspensión del suspenso, de la misma manera que en el erotismo se puede hablar de una suspensión del orgasmo para lograr múltiples orgasmos. Y yo quise crear novelas ámbito, en los que tú entras y te sientes bien. Y si te sientes bien porque estás oliendo, es decir, la kinestesia, que es cambiar unos sentidos por otros, yo he querido que al leer mis libros la gente pueda oler, pueda escuchar, pueda sentir. Y si te sientes bien, sigas avanzando hacia la luz, como en esos edificios que son, por ejemplo, los edificios góticos, en la que hay una mayor luminosidad al fondo y franjas de oscuridad y de luz, y tú te vas acercando poco a poco hacia ellos. Es decir, un boicot al suspenso y un aumento a la intensidad de todos los sentidos como línea de la narración. Sí, hay una primera parte del libro en la que se ve a los personajes y se les ve en acción, sobre todo a ella, que será la voz cantante. Pero si tú te das cuenta, la voz del narrador ni siquiera tiene nombre, no tiene psicología, no es un personaje, es una voz. O sea, yo quise que en la acción de convertirlo en una especie de Shahrazada masculino, lo convierta tan solo en una voz, en la voz del deseo. Y todos los jardines que él cuenta son distintos, porque la condición que ella le pone a él de no inventar nada y de inventar las maneras de contarlo, hacen que el libro se convierta en una especie de arco iris de las maneras de contar el deseo.
pero cada uno tiene al final una coda, que son todas en el mismo registro, como el hilo que une a las perlas del collar. Y esta voz está traduciendo los deseos de los demás en un deseo por ella. Y por lo tanto, este personaje, esta voz narrativa, está leyendo los deseos del mundo y convirtiéndolos en un poema de amor por Hasiba, por su amada. Hay otro jardín, por ejemplo, un jardín de la intimidad, que se basa en una reflexión de Aguincho, que se quería meter en una manzana. Llega de un estruendo de un mercado tipo Marruecos, llega a su casa y tiene una manzana, pues parte la manzana y comienza a concentrarse en una especie de ejercicio budista, meterse en la manzana. Y yo había tomado la fotografía de una mujer tomada desde atrás, que su sexo, a cierta distancia, junto con las nalgas, parecía una manzana. Entonces las puse juntas, ¿no? Y lo pensé como un jardín de la intimidad. Aquella mañana tuve finalmente que aceptarlo. Se había apoderado de Hasiba una extraña obsesión por los jardines. Comenzó como cualquier otra manía, con una mirada extraña, indescifrable. ¿Qué veía Hasiba en todo eso con una nueva fijeza? Al principio no le di mucha importancia. Luego parecía dejarse hipnotizar por ciertas flores, como si mirara el mar o el fuego. En todos los rincones de la ciudad y hasta en las calles quería sembrar árboles. No solo quería entrar en el patio interior de todas las casas de Mogador, donde hubiera el menor indicio de una planta, sino que, además, comenzó a mirarnos a todos y a todo como si fuéramos parte de algún jardín en movimiento. Según ella, sus amistades se marchitaban o florecían, algunas se plagaban. Había también personas que eran flores de un día, injertos, abonos y podas eran algunas de sus palabras favoritas para describir todo lo que hacía y por qué lo hacía. Para ella, el mundo entero se convirtió de pronto en la transcripción de un gran jardín, el jardín que contiene a todos los jardines. Un día, la sorprendí sentada cerca de su ventana, ofreciendo su piel al primer sol del día. Los pies primero, luego las piernas y más tarde la madeja de su pubis, que ella miraba como si fuera un arbusto, un bosque, un sembradío. Mis plantas se alegran, me dijo sonriente, sin retirar la vista del mechón de vellos alborotados sobre su vientre. Una nueva línea oscura parecía crecer delicadamente hacia su ombligo. Era feliz y estaba llena de paz, como alguien contemplando uno de esos paisajes que llenan el horizonte. Pero comencé de verdad a preocuparme el día que ella despertó emocionada gritando: «Ya llegó el gran jardinero», justo cuando iba saliendo el sol. Abrió la cortina hasta que se iluminó un filón de su cama y se desnudó para ofrecerse al primer rayo de calor de la mañana. Extendió sus piernas muy lentamente, luego fue separándolas con emoción y, sin tocarse, muy despacio, columpiando su respiración y su pubis al filo tenaz de la luz, hizo el amor con el sol. Yo la miraba en silencio, asustado y fascinado al mismo tiempo, lleno de escalofríos, celoso de los dedos afilados del sol. No me atreví a tocarla o siquiera a interrumpirla. Sentí que mis manos estaban frías, sin remedio. Después de haber recuperado el aliento, pero aún respirando profundamente, Hasiba se acercó despacio, me acarició la mejilla, me dio un beso y me dijo al oído, con voz lenta y grave, que su felicidad era enorme, que había estado en el paraíso, en el jardín de los dedos del sol. Me quedé mudo, atado a mi sorpresa.